Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando, buenas tardes. Recordando un poco lo que ya hemos venido trabajando en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema trabajado. A ver, ¿quién me podría manifestar en modo de resumen? A ver, Percy, levantaste la mano. Buenas tardes, tildación Lucy, muy bien, tildación diacrítica. Hemos hablado de la tildación diacrítica. ¿Y en qué se enfoca la tildación diacrítica? A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿O por qué se denomina de esa forma? A ver. Palabras, ok, muy bien. Palabras que se tildan o palabras que contienen solamente una sílaba, ¿no? Son palabras que contienen solamente una sílaba. Ahora, a ver, ¿cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas palabras que se tildan? O esos famosos monosílabos. Los famosos monosílabos, chicos. ¿Cómo se le denomina? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Pronombres. Dentro de la tildación de los monosílabos hay un pronombre, pero no son los pronombres netamente. Mire, la tildación didáctica de los monosílabos son tilde que son palabras de una sola sílaba. Muy bien, palabras que tienen solamente una sílaba, pero ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son esos monosílabos?
¿Quiénes son esas palabras que cumplen la función de ser monosílabos y que pertenecen a la tilación diacrítica? ¿No se fueron, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Monosílabos, por ejemplo, él, al inicio de una oración, que la palabra él se tilda. Ya, Y también él que lleva, o sea, que no lleva tilde. Ya, él, cierto. Él se tilda y a la vez no se No se tilda. No se tilda. ¿Y por qué? ¿Cuándo no se tilda? ¿Cuándo no se tilda el término él? Por ejemplo, yo te digo, el cuaderno es muy caro. Ahí se tilda o no se tilda. No, Miss. ¿Por qué no se tilda? Dice tilda, Miss, en la I. No. Estamos mencionando el término él. ¿Se tilda o no se tilda? El país no, bueno, se tilda, Miss, pero la segunda sílaba, porque la primera lleva pa. No. No hemos mencionado país, hemos mencionado el término él. Y la oración que les dije es, el libro, sí, lo compré muy caro. Entonces, si yo digo el libro lo compré muy caro, ahí el término él, ¿se tilda o no se tilda? No se tilda, Miss. No, Ya, ¿por Miss, qué no se tilda? No se porque tilda, Miss, termina en porque L. está Se refiere al llevando objeto, ¿no? de un objeto, Miss. ¿Ah? Se refiere al objeto. ¿Se refiere al objeto? No, pero el término él, esa será la razón por la cual yo no lo tildo. Miss, ¿puede repetir la oración, por favor? El libro está muy caro. Miss, no lleva tilde porque es un artículo, Miss. Exacto, esa es la razón, no porque vaya con el objeto, sino porque es un artículo. Y si yo te digo, él juega muy bien, Es el pronombre, Miss. ese es un pronombre. Exacto.
Ahí sí, yo lo tildo. Ya, Miss. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué otra palabra debemos de tildarla? ¿Qué otro monosílabo se debe de tildar? Mi, Mi, la que, también la tú. ya tú. Por ejemplo, el término tú, ¿cuándo se tilda? Cuando se refiere a la persona, Cuando se refiere a la persona. Es cuando es un pronombre. pronombre también. ¿Ya? Ahora, el término más, ¿cuándo se tilda más? Por ejemplo, yo te digo, María, ¿me puedes dar más chocolate? ¿Ahí tildo o no tildo? Sí, Miss. ¿Por qué lo tildo? ¿Por qué debería tildar yo ahí? Miss, eh, ahí estamos hablando de cantidad. De de ¿Verdad? cantidad, exacto. Y si yo digo, María dijo que iría al paseo, más no llega. Ahí, ¿se tilda o no se tilda? ¿Se tilda o no se tilda, chicos? Bueno, mi se tilda porque es un pronombre. No, ahí no se tilda porque está reemplazando al pero, chicos. Ya, entonces, ¿serán los únicos monosílabos que se deberían de tildar? Chicos, ¿serán los únicos? No, Miss. ¿Qué otros monosílabos debemos de conocer?
A ver, ¿qué otros monosílabos se recuerdan? ¿O ya no hay monosílabos? El término sé también. Sé cuándo se tilda, por ejemplo. ¿Nadie? Por ejemplo, yo les digo, sé que Fabricio irá de viaje. Ahí, ¿tildo o no tildo? Sí, Miss, ¿Por qué tildo ahí? porque es un pronombre. Porque es un pronombre, no. Sí se están confundiendo. Pues se refiere al sujeto. No, Es un verbo, Miss, es un verbo. ¿De qué verbo? del cero, ¿saber? O algo así. Exacto, del verbo saber. ¿Ya? Yo tildo por eso. ¿Ya? Siempre se deben de recordar la tildación diacrítica, el se, si, tu, de, más. Nunca se deben de olvidar de ello, ¿ya? Porque no son los únicos monosílabos los que me han mencionado, ¿ya? ¿Eh? Muy bien, chicos. Muy bien, entonces seguimos. Es importante nosotros conocer la tildación general y la diferencia con la tildación diacrítica, ¿no? Tildación general, hablamos de la tildación de las palabras que tienen más de una sílaba. Y la tildación diacrítica de algunos, porque no son todos, por ejemplo, sol, no se tilda, mar, no se tilda, sal, no se tilda. Entonces son la tildación de algunos monosílabos, ¿ya? Solamente de algunos monosílabos. Ahora, vamos a hablar hoy día lo fundamental, ¿sí? Que es referente a una buena redacción. Cuando yo voy a redactar un texto, no solamente es importante que yo conozca una buena escritura, sino también una buena redacción, ¿no? Entonces, para yo saber la buena redacción, debo de conocer qué cosa. Debo de conocer la tildación, ¿sí? Y también los signos de puntuación, ¿ya? Los signos de puntuación dentro de la redacción de un texto es fundamental, ya que con ello vamos a poder determinar si el contexto y el sentido de nuestra oración, ¿ya? A ver, ¿qué me ayuda con la lectura de este pequeño texto?
A ver, ¿alguno que pueda activar su audio? Yo, Miss, Ya, a ver, ¿me ayudas? 3 bellas, qué bellas son. Me han exigido las 3 que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón, sí, obedecer el razón. Digo, amo a Soledad, no a Julio, cuya bondad. Persona humana no tiene, no y aspira ni amor a Irene, no es poca su beldad. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué le falta ahí? ¿Cómo, Miss? Puntos, Miss. ¿Punto? Puntos, Coma. mayúsculas, coma. Puntos, mayúsculas, comas, ¿cierto? Le faltan los signos de... Puntuación. Los signos de puntuación. ¿Ya? Le falta ahí. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Quiénes serán signos de puntuación? ¿Quiénes cumplen la función de ser signo de puntuación? Vamos a tener, ¿sí? Una gran variedad, como es el paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, el punto, la coma, punto y coma, los dos puntos. Muchos de ellos, ¿sí? Ya los hemos trabajado. Sí, ya los hemos trabajado. Sí, ya los hemos trabajado. A ver, vamos a ver los fundamentales que nosotros vamos a usar siempre en un texto. ¿Qué es, por ejemplo? El punto, ¿no? El punto es uno de los signos de puntuación más comunes y frecuentes que nosotros vamos a usar dentro de nuestro texto, ¿ya? Dentro de nuestro texto. Ahora, ¿cómo se le considera al punto? El punto es un signo de puntuación el cual va a ser de forma circular y que tiene pequeñas dimensiones, tiene ciertas características, ¿no? Tiene diversas características. Por ejemplo, vamos a tener uno de todos que va a señalar el final del enunciado, ¿no? La mayoría de puntos tiene o señala el final de los enunciados, ¿ya? Se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede. ¿Qué quiere decir? Nunca se va a escribir lejos del último elemento. Por ejemplo, terminaste o quieres colocar un punto después de haber culminado quizás un texto, pues bueno, ahí vas a tener que colocarle al lado, ¿ya? Al lado, nunca separado, ¿sí? Siempre, ya sea un punto, digo, ya sea un número, ya sea un texto, una letra, un signo, siempre al lado. ¿Ya, chicos? Siempre. Esa es la característica que van a tener la mayoría, o mejor dicho, todos los signos de puntuación, toditos los signos de puntuación. ¿Ya? Todos los signos de puntuación. Así que no hay que confundirnos. Ahora, ¿qué elementos le pueden preceder? Puede ser un número, ¿sí? Puede ser un número, puede ser una palabra, ¿sí? O puede ser un signo, ¿ya?
Ahora, hay diversos tipos de puntos. No trabajamos o no se usan un solo tipo, sino muchos. A ver, tenemos tres tipos. Punto seguido. El punto seguido no tiene o no presenta solamente una, se podría decir, una función. Sí, se va a separar en los tres tipos. Primero, el punto seguido. El punto seguido separa oraciones que desarrollen el mismo tema, pero que estén dentro de un párrafo, ¿no? Por ejemplo, hay oraciones, o mejor dicho, párrafos que dentro de ello hay puntos. Entonces, ¿qué signo se está usando? Se está usando el punto seguido. Ya separa oraciones que van a desarrollar un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar o detallar referente a, estoy hablando sobre las diversas definiciones sobre la lengua, entonces en ese mismo párrafo estoy hablando sobre ello. Si yo quiero seguir hablando, lo separo por puntos seguidos, pero si yo quiero cambiar de terminología, o mejor dicho, cambiar de tema, de párrafo, por ejemplo, características de la lengua, yo ya no usaré el punto seguido porque ya voy a pasar a un subtema, donde voy a tener que usar un punto aparte, ¿ya? El punto aparte va a servir para poder identificar una idea de otra y así poder separarlo en párrafos, ¿ya? Para yo poder separarlos en párrafos. Entonces, cuando yo voy a cambiar de idea general o de temática general, ¿sí? Voy a hacer uso del punto aparte, ya ahí cambia de párrafo. Pero si yo quiero seguir tratando el mismo subtema, la misma temática, ya no usaré punto aparte. ¿Qué punto voy a usar? Punto seguido. El punto seguido, ¿ya? El punto seguido. Ahí usaré punto seguido. Y cuando quiero finalizar mi texto, Punto final. Punto final. estaré Punto usando final, Miss. mi punto final. ¿Ya? Ahí usaré el punto final. Entonces, el punto final nos sirve a nosotros para poder indicar la culminación de un tema, ¿no? Dar por finalizado. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones de los tres tipos de punto. Punto seguido, cuando quiero seguir hablando de una misma temática en un solo párrafo. Punto aparte, cuando quiero cambiar de temática, de idea general. Y punto final, cuando voy a dar por finalizado, ¿sí? La idea o el texto, ¿sí? Por eso es recomendable que cada vez que nosotros usemos o, por ejemplo, empleemos una oración, siempre debe de ir un punto ahí, un punto. ¿Por qué creen?
Chicos, ¿por qué creéis? ¿Por qué después de elaborar o hacer una oración, siempre debemos de colocar el punto? ¿Por qué es importante ello? A ver, Ninali, ¿me escuchas? Miss, para el inicio, No, al final. Cuando yo, por ejemplo, creo una oración y cuando finalizo de la oración debo de colocarle un punto. ¿Por qué? bueno, que está culminando el texto. Exacto, porque estoy culminando el texto. Y si yo no le coloco el punto, ¿qué significaría? Bueno, que va a continuar. Que el texto va a continuar. Entonces, por eso es fundamental que nosotros le coloquemos el punto. Punto. ¿Ya? De eso no se deben de olvidar jamás. Muy bien. Aparte del punto, vamos a saber cuándo no escribir. No se debe de colocar, dice, puntos después de los signos de interrogación o exclamación. Yo no debo de colocar signos, digo, el punto después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué? Porque son signos de pregunta y no de puntuación. Oh, Ya, son signos de pregunta, pero ¿será esa la razón? porque te está haciendo una pregunta, no es una oración. Ya, pero ¿qué otra característica tiene? Los signos de exclamación y de interrogación. Miss, ¿puede otra vez, por favor, repetir la pregunta, por favor? No escuché Ahí bien. ya, les detallo. Dice acá, no se deben de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. La pregunta es, ¿por qué no se debe de colocar puntos después de esos dos signos? Chicos, ¿por qué creen? A ver, ¿ustedes conocen el signo de exclamación o de interrogación? Por ejemplo, acá, ¿están observando el signo de interrogación? Sí, Miss. Ya, ¿qué características tiene? Miss, tiene unos puntitos arriba y abajo. Ya, tiene un puntito. Entonces, cuando yo finalizo un texto, ¿qué hago uso? O, por ejemplo, un signo de interrogación, voy a usar ello, ¿cierto? Y si yo le coloco un punto, ¿qué estaría haciendo? Finalizando. No, aparte de finalizar, estaría redundando, porque ya el punto está ahí. Entonces, si por ejemplo mi oración termina con un signo de interrogación, ¿sí? Y ya está colocado al final, entonces ya no le voy a colocar el punto. ¿Por qué? Porque reemplaza el punto del signo de interrogación que estoy usando, ¿cierto?
Por eso es que no debo de colocar después de eso. Después de los títulos o subtítulos. ¿Cierto? Después del título y de los subtítulos también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son títulos, chicos. Y al ser títulos, tú no finalizas un texto, ¿no? Ahora, las siglas no se separan por puntos. ¿Por qué las siglas no se deben de separar por puntos? A ver, ¿qué es una sigla? ¿Qué es una sigla, chicos? Una Abreviar, Abreviación de abreviación de palabras. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, puntos a las siglas, ¿estaría qué cosa? ¿Separando qué cosa? ¿Qué estaría separando? ¿Palabras o texto? texto, Miss. ¿Texto? No, en las siglas. palabras, Los Miss. puntos. Palabras. Por ejemplo, ¿cuál es la abreviación de la Organización de las Naciones Unidas? La ONU. La ONU. Entonces, si yo le coloco un punto después de cada sigla, ¿cómo diría? O punto. O, no. O punto. No, colocando ya la palabra. Al final, Miss. Sería Organización, punto, Naciones, punto, Unidas. ¿Tendría lógica? ¿Tendría sentido? No, porque es uno solo, pues. No, ¿por qué? Porque estaría separando palabras. No tendría lógica. ¿Ya? Por eso es que no deben de ir después de las siglas. ¿Ya? Después de las siglas no debe de ir. Muy bien. Ahora, el uso de los dos puntos. ¿Cuándo yo debo de usar los dos puntos? Al igual que el punto es aquel signo que se escribe pegado a la palabra o signo que lo antecede. Todos los signos de puntuación se usan de esa misma forma, ¿ya? Y separado por un espacio de la palabra. Se detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, ¿ya? Ahora, cuando yo uso los dos puntos, voy a usar los dos puntos en 4 casos. Primero, se utiliza en enumeración. ¿Cómo así uso en enumeración? Por ejemplo, cuando yo digo, María fue al mercado, 2 puntos, compró maíz, tomate, lechuga y zanahoria. Ahí para especificar. Ahora, ¿cuándo más? Cuando es en estilo directo. Ya, estilo directo es cuando mencionas frases o términos, ¿sí? Dichos por otras personas, ¿sí? Ahí también uso los dos puntos. ¿Para qué? Para especificar, ¿ya? Para especificar. En títulos y epígrafes, ¿no? Mayormente en subtítulos, ¿no? En subtítulos. Y en cartas y documentos. Por ejemplo, cartas y documentos son aquellos, por ejemplo, cuando decimos solicitud, 2 puntos,
o de o para, ¿no? Ahí se usan los dos puntos. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro respecto al uso de los dos puntos y puntos? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro de los signos de puntuación muy usados, que es la coma. ¿Ya? La coma. La coma es otro de los signos de puntuación frecuentemente usados, ¿sí? Donde vamos a emplear, ¿sí? Para diversas situaciones, ¿no? Acompañado de los demás signos de puntuación también. A ver, la coma. La coma es un signo que va a delimitar las unidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir ello? Palabras, ¿ya? Y se escribe al igual que el punto en sí, todos los signos de puntuación se escriben pegado a la palabra o al signo que lo precede, ¿ya? Que le antecede, mejor dicho, el último término antes de colocar la palabra, ¿ya? Siempre se va a escribir en ese formato. Ahora, hay diversos tipos de coma. A ver, apagamos los micros, por favor. ¿Quién está con el micro prendido? Dalila. Se escribe pegado. Muy bien. Trabajamos con diversos tipos de coma que nosotros debemos de conocer. Sí, debemos de conocer más que todo por su uso y su función. ¿Ya, chicos? Los diversos tipos de coma no se usan, ¿sí? Un solo tipo para los contextos, sino se emplea para diversos tipos de expresiones u oraciones. ¿Ya? A ver, tenemos primero la coma vocativa, donde sirve para nombrar, invocar, ¿sí? Con más o menos énfasis. Por ejemplo, Luis saca la basura, por ejemplo. Entonces, ¿a quién estoy enfatizando? Al nombre de Luis. Y las enumerativas, como su nombre mismo nos lo indica, enumera, ¿ya? Consiste en delimitar o separar los miembros o elementos de una enumeración, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando yo voy a enumerar? Hace un momento yo, por ejemplo, les manifestaba y les decía eh, la oración con los dos puntos, entonces les decía, ¿no? Lucía va a comprar, ¿sí? Va a comprar zanahoria, lechuga, tomate y pimentón. Entonces ahí, antes del y pimentón, ¿qué se usó? ¿Qué se ha usado? Coma, La Miss. coma. ¿Y qué tipo de coma? Se ha usado la coma enumerativa, ¿ya? La coma enumerativa, ¿sí? Ahora, luego tenemos otro tipo de coma que es la coma explicativa. ¿Qué es la coma explicativa? Se utiliza para encerrar los incisos explicativos de una oración. ¿Qué quiere decir? Lo que yo estoy detallando, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. ¿Qué estoy explicando? ¿O qué estoy detallando? ¿Cómo estaba la mujer?
Cansada, Cansada. Miss. Cansada. Entonces, el término cansada ha ido, ¿sí? Entre comas. ¿Por qué? Porque estoy explicando. Ya estoy explicando. ¿Sí? Ahora, luego tengo la coma elíptica. La coma elíptica reemplaza una palabra o frase que se ha omitido. Por ejemplo, mayormente se omiten los verbos, ¿no? Por ejemplo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. ¿Qué término se ha omitido? Coma. No, ¿qué término se ha omitido en esa oración? ¿Comió? Comió, el verbo se ha omitido. ¿Sí? El verbo. Entonces, ¿qué coma se estaría usando cuando yo omito el verbo? Se estaría usando la coma elíptica, ¿ya? La coma elíptica. Entonces, nosotros al trabajar con los signos de puntuación, ¿cuál es la característica que todas comparten? No solamente estos tres, sino todos. ¿Cuál es? Chicos, ¿cuál es la característica que todas comparten? El punto. No, la característica que todos los signos de puntuación comparten. ¿Cuál es? ¿Ninguno? ¿Cómo deben de ir, chicos? Siempre al lado de quién? De un texto. Al lado del último término, chicos. ¿Ya? Al lado del último término que lo Predomina. al lado del último término que lo precede. No se deben de olvidar de esa característica. Los que han escrito, por ejemplo, en un programa Word, por ejemplo, se han dado cuenta que si es que tú no lo colocas al lado, ¿qué sucede? Te aparece como una marquita, ¿no? De un subrayado. Entonces, ¿qué significa? Que está mal, ¿ya? Entonces, por ello, ¿me dejo entender? Sí. ¿Sí? Ya, chicos, entonces recuerden los diversos tipos de coma, coma vocativa, cuando voy a invocar, voy a nombrar especificando el nombre, por ejemplo, Luis, siéntate bonito. Entonces, Luis, coma, siéntate bonito. ¿Qué estoy enfatizando? ¿Quién va a realizar esa acción? ¿Quién va a Luis. realizar esa acción? Luis. Luis. Luis, Luis, exacto. Luis. ¿Ya? Luis. Y la enumerativa para nombrar, ¿no? Enumerar cosas, objetos, ¿sí? Que nosotros debemos de hacer uso. Y la coma elíptica o explica
Explicativa también. Explicativa, por ejemplo, cuando voy a explicar, detallar algo, una característica referente a un sustantivo, ¿no? Y la elíptica, cuando voy a omitir al verbo en reemplazo de las comas, ¿no? Para evitar la redundancia. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? A mí me ¿Todo quedó claro. Sí, no hay ninguna consulta, ninguna duda respecto al tema que acabamos de desarrollar. De mi parte, no, Miss, me quedó muy claro. Muy bien. Entonces, hay que tener bien en claro el uso de estos signos de puntuación, ¿ya? Siempre hay que detallarlos, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, Miss.